esta entrevista sobre el Día Mundial del Recuerdo y la Reconciliación, conmemorando la Segunda Guerra Mundial para sacar lo productivo, las lecciones de este enfrentamiento internacional que se vivió en el mundo. Y para eso estamos con el analista internacional Julio Corcuera, Portugal. Bienvenido. Cuánto gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto ha cambiado el mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y cuáles son los retos que tenemos? Son muchos actualmente. Si uno observa, parecería que es un acontecimiento bastante distante y difuso, pero realmente la alteración de la política y los destinos que la economía llevaron a la época han sido sumamente importantes. Ahora suena lejano, pero en la década de los 30 el fascismo particularmente era la ideología de moda. Y entonces, claro, pensar que alguien se ponga una camisa negra y salga a marchar a la calle y diga viva la muerte parece algo que en la película de Hollywood no tiene espacio, pero si uno piensa en Italia, en la España de Franco o la Alemania de Hitler de ese momento, era muy pero muy popular. Después de la primera campaña que hace Hitler, regresa a Alemania, él era aclamado y querido por todos los alemanes y gozaba de mucha popularidad en efecto en muchas partes. La confrontación bélica además enfrenta en Inglaterra y cambia liderazgos. En ese momento el primer ministro Chamberlain vaticinaba que Hitler no iba a cometer una locura como enfrentarse al mundo entero. Más bien el opositor, el líder conservador Winston Churchill, discutido por algunas condiciones morales como su consumo de alcohol, su carácter irascible, el excesivo sarcasmo, no era creíble. Entonces, si uno comparaba y ponía a un caballero como Chamberlain y a Churchill, era más fácil, digamos, en términos peruanos y actuales, creerle a este caballero educado tan ponderado. Sin embargo, Churchill creía que Hitler era el demonio que iba a llevar al mundo al abismo, y Chamberlain era el sensato que decía pues que no, que Hitler había que negociar. Por la diplomacia. Sí, Chamberlain fue a buscar a Hitler, se reunieron, tuvieron un diálogo, se quedó en que Hitler ingresa a Polonia y ahí quedaba, y luego Hitler tomó posiciones y avanzó. ¿Quién tuvo razón? Cuando a veces se usan ejemplos para discutir las condiciones morales de un político frente a la decisión política, este es un ejemplo al que mucho se recurre. Tú tienes una persona como Chamberlain, intachable, un líder ácido como Winston Churchill, discutido por otras cosas, y sin embargo Churchill tuvo razón. El liderazgo, por tanto, surge a partir de Gaulle, es resultado también de la Segunda Guerra Mundial, pero la figura en esta parte, por una serie de películas, de documentales, solemos nosotros, si seguimos la tendencia de Hollywood, pensar que Estados Unidos fue el gran libertador. Tuvo un rol importantísimo, pero la guerra, según una serie de historiadores, se gana desde el lado soviético. Y la gana un ser humano hipercuestionado como Stalin. Stalin es una persona que nada tiene de derecha, que es un marxista declarado, considera a Stalin uno de los peores monstruos, como atentador de violación de derechos humanos, gulags y demás, y sin embargo a él se debe esa victoria. El fascismo se entierra y son dos grandes modelos económicos los que se confrontan. El modelo capitalista, que es resultado del New Deal de Roosevelt, la figura de Roosevelt también crece a partir de la guerra, y el modelo socialismo real, como le dicen algún grupo de marxistas, o el comunismo, como simplifican algunos. El término es interesante porque esto da origen a la Guerra Fría. Contra lo que quieren pensar, no es que acabó y se hacen, no, es un proceso bastante más complejo. La conferencia de Yalta tiene a Stalin, tiene a Churchill y tiene a Franklin Delano Roosevelt. Inicialmente De Gaulle no es parte de estas negociaciones. Él se mete por la ventana por una hábil negociación política, un tipo hábil, orgulloso, valiente, y él ingresa por esto, pero Francia había acabado destruida después de la República de Vichy y de que los alemanes la arrasaron totalmente. Es Roosevelt, que era un tipo brillante para Kissinger. Kissinger fue secretario de Estado, ministro de Relaciones Exteriores en términos peruanos, norteamericano. Roosevelt es el presidente norteamericano más grande del siglo XX. Lo dice un rival político, no lo dice otro demócrata. ¿Qué es lo que pasa? Roosevelt plantea la idea de que Stalin es violento con Occidente, o sea, con el mundo capitalista, porque el mundo capitalista es violento con Stalin. Esto se soluciona si nosotros somos amables con Stalin. Y entonces en privado Roosevelt lo llamaba Uncle Joe, que sería como el tío Pepe, ¿no? Y ese era el nombre que Stalin recibía, porque él creía de buena fe y Stalin era un tipo habilísimo. Stalin iba conversando, iba negociando con Roosevelt, iba negociando con Churchill, que era un tipo socarrón, le decía a Roosevelt, bueno, no esperes a negociar, coge tus armas, yo te apoyo políticamente e invade Europa a la mala. Roosevelt no quería, entra a negociar, pero la gracia de Stalin es, para ponerlo en términos simples, es que
Iba negociando y pum, se apoderaba de Rumania. Iba negociando, se metía a Bulgaria. Iba negociando, se iba extendiendo Ucrania. Iba negociando y se metía a Moldavia. En ese interín hay un diplomático norteamericano cuyo nombre es George Kennan. George Kennan escribe un telegrama, hizo un gran telegrama, que es conocido como el telegrama largo o el telegrama X. Es una pieza extraordinaria de análisis de política internacional. Y George Kennan dice que la forma en que Stalin plantea y negocia el escenario internacional, la geopolítica internacional, es exactamente la misma que planteó Alejandro o Pedro el Grande. Y por tanto Stalin, más que un gran seguidor de la ortodoxia marxista, es un gran seguidor de la tradición rusa. Y por tanto no hay nada que negociar. Cuando Stalin llega a una de estas conferencias, no recuerdo el nombre del general, pero un general de los aliados le plantea y lo felicita por la gran acción militar, por la gran derrota que le había infligido a las fuerzas de Hitler, y Stalin contesta: Pedro el Grande llegó a París. Lo que quiero decir es, Stalin se enorgullecía de Pedro el Grande y se comparaba con Pedro el Grande, que llegó a París. ¿Cómo es que el líder de una revolución se compara con el gran zar de un gobierno opresor? Es absurdo, pero es que no hay. Y si uno ve la relación de dominio, de poder y de posición geopolítica de Stalin con el planteamiento y la extensión de dominio de Putin, encuentra rasgos de identidad histórica, no de la misma. Naturalmente, Stalin no negociaba como el gas, como ahora negocia Putin con el gas, ni dirigía pues el Estado que ahora Putin dirige. Ese es tema de otra variable en análisis. Pero la palabra Guerra Fría viene porque cuando George Kennan hace este análisis, Roosevelt había muerto, muere acabando su gobierno, y muere además dejando la economía en pico. Le tocó una ola extraordinaria. Sus admiradores dicen que Roosevelt fue un gran presidente que lo originó. Sus detractores dicen que le tocó una buena ola y murió justo cuando acabó la ola. Como de Chávez dicen algunos precisamente defensores del proceso chavista. Lo concreto es que cuando muere Roosevelt y entra Harry Truman, su vicepresidente, al gobierno, Harry Truman plantea lo siguiente. Leído esto, plantea lo que se conocerá como la política del Entente. En términos más sencillos, lo que plantea es que donde haya comunismo hay que salir al frente. Es decir, como la idea del régimen soviético es invadir el mundo de comunismo, donde hay un altercado entre capitalismo y comunismo, los Estados Unidos debe ir y ahí mismo pelear. No esperar que se extienda, no esperar que llegue a la costa de los Estados Unidos, a la costa este, sino que hay que ir y pelearlo. Y eso explica, por ejemplo, por qué Estados Unidos se mete en Vietnam. ¿Pero por qué en Vietnam? Porque antes, cuando ya se da esto de la Revolución China, antes de que Mao sea victorioso, en Estados Unidos el debate era, ¿debemos intervenir sí o no? Porque lo que decían es, no intervengamos porque es al otro lado del mundo, ¿qué importa? Pero como no intervinieron, gana Mao. O en todo caso, como entonces, no dejemos que pase lo mismo en Vietnam, porque si cae Vietnam, cae Camboya, cae Laos y todo se hace comunista, e intervienen. Cuando ellos intervienen, la dinámica se transforma y es poco justo decir que hubo una guerra fría, porque es una guerra fría si uno lo analiza desde Europa, porque en el marco de Europa no hay guerra, pero esa guerra fría tiene elementos calientes fuera de Europa. Actualmente se habla de una tercera guerra mundial. ¿Cómo evitar que esto se haga realidad o que nos afecte a todos pues a nivel mundial? Es, digamos, cuando se analizan una serie de temas como el crimen, como las relaciones internacionales, como una serie de variables políticas, hay que tener en cuenta que muchos de esos titulares tienen un alto contenido mediático. Y varios de este contenido mediático no necesariamente está correlacionado al análisis histórico que uno puede encontrar. Esto de la Tercera Guerra Mundial, yo desde que soy... Claro, tenemos entendido que los medios de comunicación, tanto altos, ¿no? Podemos hablar como CND, todo eso, CNN, tienden a ir más allá, no es que sean precisos, ¿no? El tema del análisis internacional o mirar el mundo resulta complejo porque son muchas latitudes, son muchos problemas, son muchos conflictos, pero suele tener este tipo de connotaciones. Cuando hablan de esto, ¿quién va a confrontar con quién? Dicen Corea del Norte, pero la pregunta sería, ¿quién sería aliado de Corea del Norte en un régimen literalmente colinda con la locura? Tenemos entendido que sería uno a quien le convenga, porque claro está de que hay quienes sacan un beneficio de por medio, ¿no? Corea del Norte es un país que justamente resultaba la división de ese conflicto de la Guerra Fría y de que el general Douglas MacArthur ingresan las fuerzas, él ingresa y se divide y se detiene porque, bueno, China decide intervenir, el Congreso de Estados Unidos le amarra los brazos y detiene ese punto, entonces Corea del Norte se hace comunista y Corea del Sur se queda como capitalista. Entonces, un ejemplo muy común es plantear, miren cómo el coreano
en términos más sencillos. Este chinito del sur es exitoso, moderno, y mira cómo el chinito del norte es. Pero lo que no se dice en el análisis es que cuando se divide eso en dos, los países del occidente invierten recursos y dan todo el apoyo al país capitalista justamente para que gane la carrera. Pero la variable concreta, lo que quería yo apuntalar cuando comentaba esto de Corea es lo siguiente. Hay que mirar que este Kim Jong, Kim Jong-un, Kim Jong-sun y Kim Jong-il, y sobre todo los dos últimos, han tenido mucho la estrategia de amenazar la guerra y pedir alimentos. Claro, los intereses de por medio que hay mediante Digo, lo que quiero decir es, la amenaza es una forma de coaccionar. Y ahora tienen otras herramientas, otros tipos de guerras más letales. Ese es un país pobre que siempre ha tenido armas nucleares. Y por armas nucleares lo sienta todo lo demás. Pero entonces cada cierto tiempo mueven las armas, las adelantan. Eso es como si yo estuviera en esta mesa y sacara un arma y le muestro el arma y digo tengo hambre, y entonces después de que la guardo me dan un pollo a la brasa. Finalmente la posición de Perú, de nuestro país, ¿cuál debe ser ante estos conflictos? Contra lo que mucha gente piensa, el Perú tiene una de las mejores cancillerías de América Latina. La cancillería peruana es realmente eficiente. Bueno, la negociación del Tratado de Libre el juicio en La Haya y cómo se construyó la diplomacia peruana y cómo ingresan a la fase procesal es una muestra clave de eso. Pero la Cancillería peruana es una buena Cancillería. Hay que entender también que la posición de relación en política internacional está ligada con el poder político, económico, militar, cultural y demás. Y en ese sentido, América Latina no es un animador del debate mundial en toda su magnitud. No es de América Latina. Sudamérica no es precisamente el corazón y de Sudamérica el Perú no. Alguna vez, por ejemplo, en España, yo me acerqué y me pregunté, ¿tú de dónde eres? Y yo dije de Perú, y me dijo, usted es libanés, que confundía Perú con Beirut. Y luego le pregunto, pero yo, y la señora con la que hablaba, le digo, oye, pero qué bien que habla, se dirigía a mí, qué bien que usted habla el español, y dónde lo ha estudiado. Entonces, es lo que trato de, si uno coge, por ejemplo, o toma un avión y coge un periódico como El Mundo o el New York Times, la referencia que tiene nuestro país es pequeña. Lo que trato de decir es, así como la posición internacional de un país está determinada por la decisión política que tiene este país y por el poder que respalda también a su comunidad. Entonces, el Perú ha optado por una estrategia de mercados abiertos, por una cancillería que anima esto y por, bueno, y ese es otro motivo de otro espacio de análisis, pero lo que yo quiero es enfatizar esto, ¿no? La fe que el cuerpo diplomático peruano realmente es un cuerpo diplomático de mucho nivel. Muy bien, muchas gracias. El tiempo se ha pasado volando, un tema muy amplio que usted domina a la perfección y nos hemos ilustrado muchísimo más y esperamos tenerla en otra oportunidad. Vamos a una pausa y regresamos con más.